Vamos a estar dialogando con el ex ministro de Ganadería, actual coordinador de FUCREA, ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Hace tiempo que nos charlábamos con él. ¿Qué tal, Aguirre Zavala? Gracias por atendernos, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal? Un placer, buenos días y un placer de estar con ustedes. Haciendo gira con FUCREA, no para la actividad. Y bueno, en realidad sí, casi que todas las semanas alguna salidita, alguna gira hacemos, porque visita algún grupo, algunas reuniones de gestión, algunas cosas que andan por todo el país, ¿no? Uh-huh. Usted además es productor. Aguirre Zavala, pese a la seca, para muchos fue la más grande de la historia, la tasa de preñez fue altísima, sorprendió a propios y extraños, y los campos como que no están tan pobres, ¿no? El forraje no está tan malo como se podía prever, quizás porque ha sido un invierno benévolo y las heladas no golpearon tan duro, ¿puede ser? Sí, en realidad yo creo que la gente hizo muchas cosas para evitar pérdidas de preñez, ¿no? O sea, hizo muchos esfuerzos, gastó, buscó la vuelta. La seca fue muy importante, probablemente la más importante de la historia, sobre todo en el sur, por lo menos de la historia cercana, reciente. Luego en el norte, sin duda no fue tan brava como la del 89, fue una seca importante, pero bueno, como todas las cosas, creo que en general estamos mejor plantados frente a las vicisitudes climáticas, y además la gente veníamos todos, ¿no? De un año muy bueno, entonces de un año financieramente nos agarró bastante bien ensillados, ¿no? O sea, estábamos como mejor preparados que una circunstancia normal, además con precios relativamente buenos, si bien bajaron mucho respecto a lo que era el año pasado, que eran unos precios maravillosos. Hoy yo creo que la preocupación más grande, un poco para adelante, por los costos en dólares, etcétera, pero esta sequía me parece a mí que se va a empezar a ver más fuerte, sobre todo desde el punto de vista financiero, de acá para adelante, porque hasta ahora como que pudimos capear el temporal, ¿no? Entonces, por suerte, estas lluvias que de fines de agosto son muy importantes, como por lo menos para esperanzarse con una primavera normal, por lo menos, después de varias primaveras muy secas, ¿no? Entonces, en realidad, este ejercicio a nivel de la ganadería fue como una tormenta perfecta, ¿no? Una caída muy importante de los precios, una caída de productividad con un crecimiento fuerte de los costos en dólares, ¿no? Una inflación en dólares considerable, que a la ganadería le pega muy fuerte. Entonces, todo eso tuvo un efecto muy importante, una caída de valor de la hacienda también muy importante, que se refleja en el estado de ánimo, que no es peor, porque como decía, veníamos de una situación francamente muy buena, ¿no? El ejercicio que terminó el 30 de junio del 22 fue un ejercicio formidable desde el punto de vista de los valores, de la producción, etcétera. O sea, fue un muy buen ejercicio. Este es un ejercicio que viene con el viento un poco en la puerta, ¿no? Claro, 3 años de déficit hídrico, el productor le dio el tiempo como para prepararse, saber en la proyección que iba a ser complicado, tener un colchón, por lo que usted decía, ¿no? Y acá llegamos a ese análisis muy claro que usted ha hecho de que los productores han hecho muchas cosas para que el golpe no fuera tan duro dentro de la ganadería, y ese respaldo, ese colchón, ese espaldarazo económico le permitió invertir en forraje, invertir en raciones por ahí, y también en aguada.
Y también en Aguada, ¿no? Igual esos gas son muy grandes, ¿no? O sea, no es para decir, ay, qué bueno, que lo aguantamos. Porque, No, pero menos mal tenía ese respaldo y menos mal se hicieron esas cosas, porque podía tener la plata y guardarla en el banco, ¿no? sin duda, se hicieron cosas y eso nos deja mejor plantados. Claro. Ojalá que estas lluvias que son auspiciosas como para preparar una primavera buena, bueno, consoliden una buena primavera, porque nos está haciendo falta respirar un poco de aire frío, aire fresco. Claro, y la producción nacional, y más como vienen estos tiempos, somos clima dependiente y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Por eso hay que también empezar a prepararse de otra manera, me deja la sensación. Sí, yo creo que estas cosas nos dejan experiencia frente a todas estas cuestiones de cambio climático y a las vicisitudes también del mundo, ¿no? ¿Verdad? Es como que los sectores productivos y estos sectores que además son a cielo abierto, vamos a decir, es necesario trabajar con más reservas de forraje, probablemente, con más reservas de plata, ¿no? O sea, estar un poquito más o con buena disponibilidad de crédito, tener cuestiones gestionadas para poder maniobrar en esas circunstancias, y también hay que estar firme de ánimo para sostenerse, ¿no? O sea, hay que tener reserva anímica también. Y tener aguas más profundas, ¿no? O sea, esas zanjas que eran de 3, 4 metros, llevarlas a unos 8 metros, 10 metros, ¿no? ¿Lo qué? Perdón, que no comprendí. Prepararse para tener aguadas más profundas. Habitualmente la zanja normal de un establecimiento tiene 3, 4 metros de profundidad. Llevarlas a 8, 10 metros de profundidad me deja esa impresión por lo que hemos podido recabar en materia de información. Digo, bueno, cada cual tiene que buscar la forma de acomodarse. Yo creo que hay muchísima inversión en aguadas, en fuentes de agua, en distribución de agua, en pastoreo, o sea, o sea, la gente está haciendo cosas. O sea, el sector ganadero ha tenido una transformación importante en el Uruguay en los últimos años, como lo ha tenido también el sector agrícola, el sector lechero, el sector forestal. O sea, no es la misma agricultura, la misma agropecuaria, la de hoy, que la de hace 20 años o la de hace 10 años. Claro. O sea, durante todos estos hemos hecho cosas, se ha invertido, se ha trabajado, y los años buenos han servido también para consolidar mejoras en los sistemas de producción, etcétera. También, bueno, ahora veremos cómo la gente reacciona, y también un poco cómo viene el año para que esa recuperación sea más consistente, ¿no? Aguirre Zavala, teniendo en cuenta con quién estamos hablando, ¿verdad? Digo, de su figura, que fue exministro, que es una persona que tiene autoridad para hablar en la materia, hoy coordinador de FUCREA, teniendo mucha representatividad y importante opinión sobre los productores de este país, ganaderos. Hay un tema que le tengo que tocar, que es el tema del momento, que ha sacudido el mercado. El año pasado, en Navidad, dábamos la primicia aquí en Mateando Rural de lo que iba a ser dentro de esa estrategia de negocios que tenía uno de los grupos más fuertes de la cadena cárnica a nivel mundial, como Minerva Foods, comprar la planta de durazno, NH Foods. En 40, terminó siendo 44 millones de dólares, de una inversión de 110 que hicieron los japoneses, y uno hasta ahora no entiende por qué se fueron los japoneses. Pero eso era apenas un aperitivo de lo que se iba a venir después. Ahora vino el grosso del negocio, ¿no? Que ya es más regional, que Uruguay creo que va a hacer poco acerca, o puede hacer poco acerca al respecto, y que ha generado mucha preocupación de la compra de 15 plantas, 16 plantas, pero no tenemos que hablar de las 16 plantas porque a Uruguay le compran solo 3 plantas, de Marfrig que estoy hablando, las de Sal. ¿Cómo?
Ni más ni menos. Ni más ni menos que 3 plantas. Y eso va a generar esa preocupación de la concentración de faena. ¿Cuál es la visión de Martín Aguirre Zabala acerca de este tema donde Uruguay no puede quedar aislado y donde va a ser muy difícil que la Comisión de Protección y Libertad y Defensa de la Competencia pueda impedir que se concrete ese negocio? Bueno, vamos por partes. Como dice el estripador. Exactamente. Lo primero es, a mí me preocupa bastante, como nos preocupa creo que a todos los integrantes de o los testigos de esta situación, o los involucrados en esta situación, nos preocupa la concentración. O sea, una firma que tiene más del 40% de la capacidad de faena instalada en Uruguay, es una amenaza importante a la competencia. Ese es uno de los temas. Esa amenaza la debería considerar, y la considera muy bien la Comisión de Defensa de la Competencia. Cuando la segunda parte, que a mí me parece muy relevante, es yo no creo que la Comisión de Defensa de la Competencia no pueda impedir la transacción. Yo creo que la Comisión de Defensa de la Competencia y el Uruguay como país soberano puede hacer lo que le parezca conveniente en función de la ley. Por lo tanto, podría perfectamente, si considera técnicamente que esa transacción no tiene lugar, impedirla. No creo que haya en ese caso ningún inconveniente de actuar conforme a la ley. Creo que lo que sí hay que hacer es mirar objetivamente esa situación. Aunque el jugador sea muy fuerte, como es el caso de Grupo Minerva a nivel mundial. El jugador sea Dios. A ver, el jugador sea lo que quiera de fuerte. En el Uruguay vivimos entre el 6% de las personas del mundo que viven en democracia plena. Ajá. Y eso no es casualidad. O sea, yo creo que en el Uruguay el imperio de la ley todavía tiene, digo todavía porque en el mundo en muchos casos se ve eso amenazado, tiene sentido. Y por eso los uruguayos podemos vivir en una convivencia sana como la que vivimos cuando estamos en un entorno muy difícil, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, realmente me parece que una vez más lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestra soberanía como nación de una forma serena, no firme, nada más, ninguna cosa rara. Usted es consciente que esto puede generarle costos al Uruguay, ¿no? Bueno, cualquier cosa puede generarle costos, pero en realidad yo no digo que la Comisión de Defensa de Competencia tenga que prohibir la transacción. Yo digo que la tiene que estudiar, y si considera técnicamente, de forma firme, de forma fundamentada, que existe un riesgo efectivo como yo me temo que existe, ¿bien? Entonces tiene que actuar en consecuencia. Y creo que las consecuencias no deberían ser muy graves. En los hechos debería ser al revés, que Uruguay sea un país donde impera la ley como debe imperar. Para mí es una cocarda. O sea, sí, es cierto que es una decisión fuerte. Sí, es cierto que algunos se pueden enojar, pero también es cierto que nos va a estar mirando el mundo entero y decir, mirá, está el loco, todavía le queda coraje para hacer lo que tienen que hacer. Y eso es ese es nuestro mayor activo, hacer lo que tenemos que hacer, como lo hemos hecho muchas veces con mucho costo. Eso es como decir, tiene mucho costo reconocer que tenemos aftosa el día que tenemos aftosa. Sí, tiene mucho costo, pero también tiene mucho beneficio a largo plazo. Entonces yo creo que Uruguay tiene que ser fiel a sus mejores tradiciones. Eso es lo más importante. Dentro de ese tema, bueno, estudiado eso, tendrá que tomar la decisión que corresponde. Y digo yo, ojo que en este caso particular, voy a al tercer punto que a mí me parece, en ese descuartizado
te decía, ¿no? Uh-huh. En realidad, es más preocupante para mí, en lo personal, la salida de NH Foods, que era un actor diferente en el mercado. Por eso se retiró en el arranque, Bueno, por eso digo, ese para mí era un factor como que más difícil todavía. Y creo que ahí es donde yo tengo más dudas. No me gusta mucho el informe de defensa de la competencia. Pues en realidad, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hoy está pasando de Marfrig a Minerva, dos grandes grupos brasileños de origen que tienen detrás de ellos acciones distintas, acciones globales, o sea, que se mueven con parámetros diferentes de los que se mueve la industria nuestra, que es una industria más local, ¿eh? Pero esos son grandes jugadores globales que tienen detrás fuentes de financiamiento blandas que les permiten apalancarse para competir en el mundo global, como el Banco de Desarrollo Brasil, como aparentemente Minerva estaría haciendo convenio con unos fondos saudíes que son muy importantes y que le está permitiendo expandir fuertemente su negocio. Entonces, es más, la matriz se traslada para Arabia, ¿no? Para Arabia, bien digo. Bueno, por eso mismo. Entonces, esas circunstancias están marcando una serie de cosas que uno tiene que estar atento a esas cosas. Pero en esencia, esos dos grandes actores ya tenían entre sí una enorme concentración de la capacidad de faena de Uruguay. Sí, llega a un 44-46%. Cuarto punto que a mí me interesa destacar. Sí. Minerva con 7 plantas en Uruguay implica una dificultad enorme, bastante importante para la propia firma, ¿no? Usted cuando habla de las 7, con estas 3 que se estarían sumando. Claro, si llegara a tener esas 7 plantas, mantener esas 7 plantas en Uruguay y darle de comer a esas 7 bocas. Pero el problema más grave lo te va a tener Minerva, ¿no? Bueno, por eso no es una cosa sencilla, y eso también puede constituir un problemita en Uruguay. Entonces, ¿cuál es el tema central para mí? El tema central es que Uruguay lo que tiene que mantener es algo que costó muchos años construir, que es la transparencia en el negocio cárnico. La libre competencia es parte de esa transparencia. Uruguay desde el fines de los 70 hasta hoy ha venido haciendo paso a paso en diversos gobiernos, con distintos colores políticos, etcétera, pero ha venido consistentemente generando una cadena cárnica transparente, claro, que las cajas negras, que la trazabilidad, que la prohibición de abrir plantas sin cancelar las deudas anteriores, etcétera, 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 y otras muchas cosas más, fueron generando un nivel de competencia sano en el Uruguay que ha hecho que se transparente mucho el precio. O sea, los precios que se reciben en el exterior se transmiten bastante bien. Ahora, Aguirre Zavala, usted habló de democracia, el presidente de la República sostiene de la libertad, de la independencia. Uruguay tampoco puede meterse mucho en los negocios de particulares, si no nos vamos a transformar en China. Uruguay no se tiene que meter en los negocios de los particulares, lo que tiene que hacer es hacer cumplir las normas, y las normas, entre otras cosas, tienen que favorecer una competencia razonable y evitar, ¿no?, el riesgo, ¿no?, de cierta prepotencia en el mercado. ¿Me explico? O sea, el riesgo de una posición muy dominante en el mercado puede generar dificultades a una cadena que es muy importante. ¿Usted habla de monopolios? ¿Usted está haciendo referencia a monopolios? No necesariamente, estoy hablando de posiciones dominantes. Pero dominante lo tenemos en la lechería y lo tenemos en la forestación, con Conoprol y con UPM. Bueno, en el caso de UPM y en la forestación,
UPM o sea, es un mercado muy concentrado, el de la celulosa, pero tiene dos cosas. Tiene otro competidor muy fuerte, que es Monte del Plata, y tiene otro competidor muy fuerte, que es la exportación de chips a Japón, a Portugal, etcétera. O sea, y del mismo modo... pero en la carne lo tiene Minerva con Marfrig. Perfecto. A ver, vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo que tenga que hacer nada la Comisión de Defensa de la Competencia. Yo digo que la Comisión de Defensa de la Competencia tiene que estudiar bien si puede garantizar un mercado competitivo. Eso es lo relevante. ¿Y eso qué implica? Bueno, la exportación en pie, sin duda, la posición de Minerva, la posición de Marfrig, la posición del resto de las plantas, y cómo garantizar que exista competencia efectiva por la hacienda en el Uruguay. Y eso es lo que tiene que preocuparse. Del mismo modo que tiene que preocuparse, obviamente, la Comisión de Competencia del tema forestal, del tema lechero o de cualquier otro tema que le competa, porque le compete todos los temas de la economía en materia de competencia. Lo que tiene que estudiar es precisamente si la situación esa puede ameritar una situación de actor dominante, y si ese actor dominante puede perjudicar la transparencia del mercado. Eso es lo que hay que estudiar. Y eso se tiene que estudiar técnicamente de forma correcta. Y una vez que se estudie, hacer lo que corresponda. Si corresponde impedir la transacción, impedirla. Y si corresponde habilitarla, habilitarla. Le pregunto. No se está metiendo, perdóneme, no se está metiendo en los negocios particulares. ¿Tá? Se está metiendo en garantizar las condiciones que la ley establece. O sea, lo que tiene que establecer... el Estado uruguayo no está para meterse en los negocios particulares. Está para garantizar las condiciones jurídicas que la ley del país establece. Y eso es lo que tiene que hacer, es lo único que tiene que hacer y tiene que prohibir la transacción o impedirla si eso no se cumple. Es eso nomás. Ni menos tampoco. Aguirre Zavala, en tono de pregunta. Pero para ¿sabe que cuál es el tema central? Perdóneme, Mauricio, porque me parece muy importante. El tema central de Uruguay es mantener la competitividad y la competencia dentro del marco jurídico para que florezcan los negocios en el Uruguay. Y en el caso del negocio cárnico, que es un negocio muy importante, extremadamente importante para el Uruguay, eso se cumple como manteniendo la transparencia, manteniendo la competencia y ampliando los negocios internacionalmente, tanto desde el punto de vista del acceso sanitario como el acceso tarifario. Entonces, el Uruguay tiene una joya en su negocio ganadero, su negocio cárnico. ¿Ah? Bueno, esa joya la tiene que cuidar. ¿Para quién? Para todos los que participen. ¿Por qué vienen estos actores a trabajar al Uruguay? Porque hay negocio, porque hay una ganadería competitiva, porque el Uruguay se ha ganado un nombre en el mercado haciendo las cosas bien, y porque probablemente hay oportunidades de seguir creciendo en ese sentido. Entonces, tenemos que garantizar eso para estos y para todos los que vengan. Entonces, esa es la clave de lo que tiene que hacer el país. En tono de pregunta, le decía a Aguirre Zavala, usted fue ministro, ¿no? Y le pongo, o ya no lo es, pero digo, póngase en lugar de usted fuera ministro, ¿el ministerio debería actuar, debería hacer alguna recomendación, o esto es un área totalmente independiente de la Comisión de Defensa de la Competencia? Lo otro es, hace algunas horas atrás, esta misma comisión que tiene que tomar esta otra decisión, que es mucho más grosa, que es mucho más fuerte, que es mucho más pesada, lo aprobó, la compra de BPU. ¿Cómo hace, aprobando lo de BPU, no aprobar lo otro? Teniendo en cuenta, y le termino, que este mega negocio, mega operación que se hace en toda la región, donde lo nuestro es lo mucho más chico y donde Uruguay es donde pesa menos, de las 16 plantas, 11 son de Brasil, una de Chile,
3 de Argentina, que pesa mucho más que la de Uruguay, una de Uruguay, una de Argentina y 3 de Uruguay. Entonces, los demás países, si lo avalan, ¿cómo hace el Uruguay para no avalarlo? ¿Me explico? No tiene nada que ver, mi amor, con el ojo del hacha, dijo Landry. Sí, pero no vamos juntos en el Mercosur. O sea, para algunas cosas vamos juntos. Pero perdóneme, pero no tiene nada que ver. A ver, en Brasil, la proporción de faena que está, y además es un problema de Brasil en todo caso, o de Argentina en todo caso. Nosotros tenemos que velar porque se cumpla la ley del Uruguay. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si realmente estudiada la situación como corresponde, a partir de la situación base que existe hoy, ¿tá? Que ya BPU está autorizada a trabajar bajo la égida. Por eso le decía. Perdóneme, si en esas circunstancias la Comisión de Defensa de la Competencia decide que el porcentaje de la faena, del potencial de faena, porque no necesariamente es la faena real, el potencial de faena es ese, y eso conspira contra una sana competencia, debería prohibirla. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Energía? Debe colaborar, me parece a mí, en dar toda la información imprescindible para que la Comisión de Defensa de Competencia actúe de acuerdo a sus competencias, valga la redundancia, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que tiene que suceder. Entonces, que estudien definitivamente cuáles son, o bien si existe o no existe el riesgo, y cuáles son las medidas que pudieran ser tomadas para que ese riesgo no fuera relevante. Ahora, si usted me pregunta a mí qué pienso yo a priori, y bueno, me van a tener que convencer de que no hay un riesgo. Yo realmente quiero ver en ese informe una argumentación contundente de si hay o no hay un riesgo. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, el Uruguay va a tener que defender esa posición, o defenderla internamente. Es decir, bueno, si usted fuera ministro, va a tener que salir a decir, bueno, mire, la Comisión de Defensa de la Competencia la voy a apoyar y la va a tener que apoyar en una situación donde diga que habilita el negocio o donde diga que no habilita el negocio. Si dice que habilita el negocio, va a tener que fundamentar muy bien cómo se va a evitar, ¿no?, un potencial abuso de posición dominante. Y si dice que no lo habilita, va a tener que fundamentar muy bien por qué existe ese riesgo, porque evidentemente va a tener que estar bien fundamentado para que, pues, si no estuviera bien fundamentado, cualquiera puede enojarse, todo el derecho al mundo de enojarse. Claro. Ahora, si usted tiene un buen fundamento, y bueno, se lo van a tener que bancar y que se tenga que bancar. Ahora sí la del estribo. Y pensando en los que nos están prestando el oído, que es mucha gente a lo largo y a lo ancho del país, a través de las 7 emisoras que toman nuestros contenidos. Reitero, pensando en los que nos están prestando el oído. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar de ahora en más? Teniendo en cuenta esto que la comisión, seguramente va a tener que pronunciarse. Si lo hace favorablemente, usted ha sido muy claro, por ahora usted no está convencido de que hay serios riesgos. El Uruguay, teniendo en cuenta todo este paquete de medidas o de lo que es el negocio, déjeme terminar y ya se lo paso, que no se consultó. ¿Usted piensa que, sinceramente, que en esta clase de operación de $1.500 millones no se lo consultó a las principales figuras del país, inclusive al propio presidente de la República o a la ministra de Finanzas? ¿No están al tanto? ¿No hubo ninguna llamada de ninguno de los pesos pesados del grupo Minerva Foods? ¿Usted cree que no hubo esa comunicación? ¿Que esto no está hablado? Mire, no me consta, no lo sé, no puedo saberlo. Realmente lo que me parece que, a ver, yo tengo
mucha confianza en las instituciones en el Uruguay. Porque el Uruguay es muy transparente, porque además muchas personas que podemos opinar, porque todo el mundo puede opinar, porque existe un parlamento, porque creo en la independencia de la Comisión de Defensa de la Competencia, porque creo que la gente va a actuar de buena fe, creo que la gente que está al frente de las instituciones actúa de buena fe, puede acertar o equivocarse, claro, pero actúa de buena fe. O sea, tengo confianza en las instituciones del Uruguay, la tengo más allá de quién esté en tal o cual lugar, porque además hay controles, hay otras personas que opinan, hay otras personas, y va a tener la decisión que sea, va a tener que estar bien fundamentada, hayan hablado antes o no con el presidente de la República. Esto no es una república bananera, aunque algunos en el Uruguay todavía crean que sí. ¿tá? Hay muchísimas formas de demostrar a lo largo del tiempo en la fortaleza de nuestras instituciones. Entonces, que hayan hablado, probablemente hayan hablado, y bueno, ¿qué le puedo haber dicho? Y bueno, lo puedo ver favorablemente o desfavorablemente, pero después va a tener que estar sujeto a la ley del Uruguay. Yo no creo que nadie en el gobierno, ni nadie en ningún lado, esté pensando que es importante que se le haga daño a la competencia en la industria cárnica. ¿Me explico? Entonces, creo que el Uruguay va a estudiar concienzudamente si las probabilidades de que haya daño o no haya daño. Creo que va a estudiar concienzudamente las medidas que hay que tomar, si es que lo hay, y va a definir concienzudamente y acorde a derecho si habilita o no habilita esa transacción. ¿Qué es lo que haría, creo yo, que es lo que haría usted si fuera ministro, y creo que es lo que haría yo si fuera ministro? Muy claro. Pero además, el poder político no es de una persona. No existe esa omnipotencia que a veces se cree. En el Uruguay existen controles en todas estas cosas para hacer las cosas bien. Entonces confiemos que se hagan las cosas bien y velemos porque se hagan las cosas bien. Porque claro, confiemos no quiere decir que quedémonos con la rienda en el suelo, ¿no, verdad? Usted no duda que haya una llamada de la torre ejecutiva, usted descarta que haya una llamada de torre ejecutiva para que se presione y que se apruebe. Mire, yo no descarto nada ni dejo de descartar. Lo que sí insisto en que cada uno, o sea, el Uruguay existe porque hay mucha gente que defiende las instituciones que nos rigen. Claro. Y el primero, creo yo, que es el propio presidente de la República. Y yo no creo bajo ningún concepto que ni este presidente de la República ni ningún otro, ¿tá?, se le pase por la cabeza perjudicar a toda la ganadería del Uruguay, que es uno de los negocios más importantes del Uruguay, ¿tá?, por favorecer una transacción que es intrascendente. Perdóneme, pero no lo creo. Pero además, no es único. Entonces, cualquiera de las decisiones que se tomen, para un lado o para el otro, va a tener que estar muy bien fundamentada. Y todos la vamos a ver, la fundamentación. ¿Me explico? Entonces, esto no es de vuelta, confiemos. Confiar no quiere decir de vuelta dejarle la rienda en el suelo, ¿no, verdad? Confiar en la democracia y confiar en las instituciones es como andar en un caballo arisco. ¿Está bien? No se puede estar confiado. ¿Ah? Lo que sí, pero sí se puede andar. Claro, claro. Sin duda el potro se levante y te va a tirar para el suelo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo? Hay que estar despierto porque el potro se puede levantar un día y empezar a corcoviar y ahí vas para el suelo, ¿no? Claro, porque puede haber personas que se equivoquen, claro, puede haber una mala evaluación, puede haber, pero errar es humano mientras que, sea consciente, o sea, inconscientemente, ¿no? Pero claro, a ver, yo realmente creo que sería
se puede tomar decisiones buenas o malas, Claro, no hay sí, ninguna sí. duda, y las decisiones siempre están en manos de personas que nos podemos equivocar, pero también está, pero las decisiones en el Uruguay no se toman yo qué sé, por capricho, ¿no? O por conveniencia personal. No debería, ¿no? Bueno, porque los demás no se lo vamos a permitir. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, esa es la garantía que tenemos. Y por supuesto que hay que estar atento. Y a ver, a priori, si usted me dice a priori, ¿qué le da miedo? Esto le da temor que pueda haber una posición dominante que pueda permitir determinados abusos. Y bueno, un poco me da, sí, claro que me da. Entonces, bueno, o bien, veamos bien si esa posición si ese riesgo se puede mitigar, o si hay alguna forma de garantizar una libre competencia, y si no la hay, bueno, tendremos que decirle que a estos señores que no pueden hacer esa transacción. Se me fue el tiempo. Y listo. Y el Uruguay creo que tiene espalda institucional y moral para hacerlo en cualquier caso. Y de vuelta, no creo tampoco que tenga ni derecho ni conveniencia ninguno de estos grandes operadores internacionales de enojarse con Uruguay. Muy claro con los conceptos, ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, coordinador de FUCREA. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a usted. Le mando un abrazo.